Buen día, estudiantes. Aquí el profesor Luis nuevamente para hacer un siguiente tutorial en este camino de capacitación en Excel. El día de hoy vamos a tocar los conceptos de fórmulas, promedio, la fórmula con sí y la fórmula, la fórmula sí y la fórmula con sí. Cuando hablamos de fórmulas en Excel, hablamos de cálculos automáticos. Ya hay fórmulas como nosotros las conocemos usualmente en matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Dentro de eso también entra el promedio y muchos otros tipos de fórmulas. Si vamos arriba a la pestaña fórmula, las tenemos agrupadas en distintas líneas, por ejemplo, financieras, lógicas, que se refieren a cuando los resultados son verdaderos o falsos, texto para manejar cadenas de caracteres, fecha y hora, etcétera, matemáticas, trigonométrica y todas esas cosas. Ya tenemos muchas fórmulas en Excel, pero lo importante es ir conociendo aquellas que puede que sean más comunes para ustedes. En este caso vamos a hablar de la fórmula del promedio. Ya como fórmula básica nosotros sabemos que el promedio es la suma de todos los resultados dividido por la cantidad de resultados. Entonces, en este caso, todas las fórmulas que yo quiero ingresar en Excel comienzan con un signo igual en la celda. ¿Para qué? Para que Excel sepa que lo que viene después de eso es una fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como la fórmula de promedio está predefinida en Excel, si yo comienzo a escribir promedio y ya Excel me propone las distintas fórmulas que se llaman así. Entonces, yo selecciono promedio y se me abre paréntesis, en los cuales yo tengo que elegir los números que van a incluir para hacer el promedio. Yo puedo, por ejemplo, hacerlo de dos formas. Una, seleccionar un número, punto y coma, seleccionar otro número, coma, y seleccionar otro número, en este caso quiero sacar el promedio de José. Esto que me indica, el punto y coma en una fórmula me separa los eventos, pero trata como datos individuales. ¿Ya? Entonces yo tomo la celda C7, punto coma la celda D7, punto coma la celda E7. ¿Ya? La otra opción que yo tengo es, en vez de ocupar el punto y coma, ocupar los dos puntos. ¿Ya? Y eso indica de que voy a darle un rango. ¿Qué significa? Cuando ocupo los dos puntos le estoy diciendo a Excel que tome desde la celda C7 hasta la celda E7, todo lo que esté en ese camino. Entonces incluiría la celda D7. Cerramos paréntesis y el promedio se calcula. El promedio entre 3, 4 y 5 es 4. Como una celda que ya tiene la fórmula calculada, yo voy acá en la esquina abajo derecha de la celda, donde el mouse cambia de una cruz blanca a una cruz negra, y la arrastro. ¿Para qué? Para que me haga el mismo cálculo en las filas siguientes. ¿Ya? Ojo que cuando lo hago de esa forma, yo puedo ver que ya no me busca C7, me busca C8. En el fondo Excel inteligentemente entiende de que cuando yo extiendo la fórmula a otras celdas, también quiero obtener información de la fila donde está esa celda. ¿Ya? A eso se le llama que el rango no está congelado, que el rango no está quieto. ¿Ya? Pero más adelante vamos a ver cómo se puede manipular eso. Entonces, esa es una de las fórmulas que tenemos es una de las formas que tenemos de calcular el promedio, a través de escribir una fórmula. La otra opción que tenemos, particularmente con el promedio de las sumas, es que si yo selecciono el rango de datos, aquí se me abre el cuadrito de análisis rápido. ¿Ya? Cuando yo le hago clic a este cuadrito, Excel me propone cálculos predeterminados que tiene a partir de los tipos de datos que yo estoy ingresando. Como son números, por ejemplo, si yo voy a totales, me ofrece la suma, el promedio, el recuento, que es contar la cantidad de datos, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, lo que yo quiero hacer es poner el promedio de cada uno de los estudiantes, los alumnos. Entonces voy acá y si se fijan, voy a ver un poquito, aquí tengo marcada en azul la parte de abajo. Quiere decir que el resultado de este cálculo rápido lo va a poner abajo. Aquí yo tengo en amarillo el lado de la derecha. Quiere decir que el resultado de este cálculo rápido lo va a poner a la derecha. Entonces yo quiero poner el promedio y me calculo el promedio de los datos que tengo aquí en el rango incluido. Una vez que tengo eso, puedo ya ver cómo funciona que la fórmula de cálculo promedio me funciona. Ya, esta es una de las fórmulas básicas más utilizadas. Vamos a ir viendo más en los siguientes capítulos. Sin embargo, ahora me gustaría aprovechar de enseñarles otra fórmula, ¿ya? Que es la fórmula del sí. La fórmula del sí es una forma condicional. Si ocurre o si es verdadera esta tal condición o tal acción, entonces voy a hacer una cosa.
Si la condición es falsa, voy a hacer otro. ¿Ya? Esto se escribe de la siguiente forma. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos las notas de los 4 estudiantes. Y quiero saber en palabras cuál está aprobado y cuál está reprobado. Entonces nosotros sabemos que cuando el promedio es mayor a 3,9, está aprobado. Y si no, está reprobado. Entonces, vamos a poner, como todas las fórmulas, comienza con un igual, sí, y aquí tengo que dar una prueba lógica. ¿Ya? La prueba lógica se refiere a una comparación, un cálculo que me tengo que dar verdadero o falso. ¿Ya? En este caso yo voy a decir si la celda del promedio es mayor que 3,9, punto coma, entonces viene lo que es el valor si es verdadero. En el fondo, después que yo pongo el punto y coma, yo le voy a decir inmediatamente a la celda qué hacer si este resultado es verdadero. ¿Ya? Voy a escribir un texto, todos los textos escritos a mano van entre comillas en fórmulas. ¿Ya? Comillas, aprobado. ¿Ya? Entonces ahora yo cierro las comillas y pongo punto y coma y ahora tengo que darle la instrucción de qué pasa si el cálculo que yo estoy haciendo acá es falso. ¿Ya? En este caso lo que yo voy a hacer es decirle que está reprobado. Entonces recapitulamos. La fórmula sí comienza con el igual, sí, paréntesis. La condición que yo quiero saber si es verdadera o falsa. Punto coma. La acción que va a tomar la celda si esta condición es verdadera. Punto coma. La acción que va a tomar la celda si la condición es falsa. ¿Ya? En este caso, podemos ver que como el resultado es 4, que es mayor que 3,9, queda aprobado. En este caso, el resultado es 6, que es mayor que 3,9, el resultado aprobado. Y en este caso, el resultado es 3. El resultado no es mayor que 3,9, por tanto, F9 es mayor que 3,9, eso es falso. Y como es falso, no toma esto, sino que toma esto. Y finalmente, en el último caso, queda aprobado. ¿Por qué? Porque 4 es mayor que 3,9. Eso es la parte de la fórmula sí. ¿Ya? Nos sirve para tener este tipo de datos y para tomar decisiones a partir de esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa otra fórmula, la última fórmula que yo les quería comentar hoy día de hoy es la fórmula contar sí. La fórmula contar sí tiene una intención parecida a la del sí, pero es solamente me hace un conteo de las cosas que cumplen tal condición en un rango de datos. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí podría poner eh, total aprobados y aquí sería que yo necesito saber la cantidad de estudiantes que están aprobados y voy a poner igual contar punto sí, elijo el rango donde voy a contar, por ejemplo voy a contar acá y punto coma para separar el punto coma para separar la instrucción, el rango primero, punto coma, y qué hacer y qué comparar. En el fondo lo que yo quiero saber es que los que están aprobados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocupamos la fórmula contar sí? Contar, sí, punto sí, paréntesis, el rango donde yo voy a contar, punto coma, ¿qué es lo que yo voy a contar? En este caso yo voy a contar los que digan aprobados. ¿Ya? Y en este caso me dice que son 3. Si yo quiero ver el total reprobados, sería exactamente lo mismo que el anterior, igual, contar punto sí, el rango, punto coma, lo que quiero contar, reprobado. Y me da un total de 1. ¿Ya? Esta fórmula, cuando yo tengo los cálculos automáticos activados, se actualiza dinámicamente. Por ejemplo, si yo le pusiera un 3, me va cambiando los resultados al tiro. Entonces, esto es un inicio de lo que son las fórmulas. Vamos a ahondar en los siguientes capítulos y espero que les haya servido. Cualquier cosa, estamos a un correo de distancia. Saludos.